S. Los totalitarios en nuestro seno. Cuando la autoridad se presenta con la apariencia de organización, muestra un encanto tan fascinador que puede convertir las comunidades de gentes libres en estados totalitarios. The Times. Probablemente es cierto que la misma magnitud de las atrocidades cometidas por los gobiernos totalitarios, en lugar de aumentar el temor a que un sistema semejante pueda surgir un día en Inglaterra, ha reforzado más bien la seguridad de que tal cosa no puede acontecer en este país. Cuando miramos a la Alemania nazi, el abismo que la separa de nosotros parece tan inmenso que nada de lo que allí sucediere puede tener trascendencia para una posible evolución en Inglaterra. Y el hecho de haber crecido constantemente la distancia parece refutar toda sugestión de estarnos moviendo en una dirección semejante. Pero no olvidemos que, hace 15 años, la posibilidad de que en Alemania sucediese lo que ha acontecido habrían la juzgado fantástica igualmente, no solo 9 de cada 10 de los mismos alemanes, sino también los observadores extranjeros más hostiles, aunque quieran ellos pretender ahora haberlo previsto. Sin embargo, como se ha sugerido ya en estas páginas, no es con la Alemania actual, sino con la de hace 20 o 30 años, con la que muestran un parecido cada vez mayor las condiciones británicas. Hay muchos rasgos que fueron entonces considerados como típicamente alemanes y que son ahora igualmente familiares en Inglaterra, y muchos síntomas que apuntan a un futuro desarrollo en la misma dirección. Hemos mencionado ya el más significativo, la creciente semejanza entre los criterios económicos de derechas e izquierdas y su común oposición al liberalismo, que era la base común a la mayoría de los políticos ingleses. Contamos con la autorizada afirmación de Mr. Harold Nicholson, quien nos dice que durante el último gobierno conservador, en los escaños de este partido los hombres mejor dotados eran todos socialistas de corazón, 74, y apenas puede dudarse que, como en los días de los Fabianos, muchos socialistas sienten más simpatías por los conservadores que por los liberales. Hay otros muchos rasgos estrechamente relacionados con este. La creciente veneración del Estado, la admiración del poder y de lo grande por ser grande, el entusiasmo por la organización de todo, ahora lo llamamos planificación, y aquella incapacidad para dejar algo al simple poder del crecimiento orgánico, que hasta H.V. traits que deploraba ya en los alemanes de hace 60 años, apenas se acusan menos ahora en Inglaterra que entonces en Alemania. ¿Hasta qué punto Inglaterra ha caminado, en los últimos 20 años, por la senda alemana? Se advierte con extraordinaria claridad si leemos ahora algunas de las más serias discusiones habidas en Inglaterra, durante la guerra anterior, acerca de las diferencias entre los criterios británico y alemán sobre problemas políticos y morales. Probablemente puede decirse con verdad que el público inglés tuvo entonces, en general, una apreciación más exacta de estas diferencias que la que ha demostrado ahora, porque mientras el pueblo británico se mostró en aquel tiempo orgulloso de su tradición distintiva, pocos son los criterios políticos entonces considerados como característicamente ingleses de los cuales la mayoría del pueblo británico no parezca ahora medio avergonzado, si no los repudia positivamente. Apenas habrá exageración en decir que cuanto más típicamente inglés pareció al mundo un escritor de problemas políticos o sociales, más olvidado está hoy día en su propio país. Hombres como Lord Morley o Henry Sidgwick, Lord Acton o A.V. Deasy, que fueron entonces admirados en el mundo entero como ejemplos notables de la sabiduría política de la Inglaterra liberal, son para la generación presente victorianos completamente anticuados. Quizá nada muestre con más claridad este cambio que el hecho de no faltar una consideración simpática de Bismarck en la literatura inglesa contemporánea, en tanto que la generación más joven rara vez menciona el nombre de Gladstone sin una burla para su moralidad victoriana y su utopismo candoroso. Hubiera deseado trasladar adecuadamente en unos párrafos la impresión alarmante sacada de la lectura de unas cuantas obras inglesas relativas a las ideas que dominaban en la Alemania de la guerra anterior, pues casi todas sus palabras podrían aplicarse a las opiniones más destacadas en la literatura inglesa actual. Me limitaré a citar un breve pasaje de Lord Keynes, de 1915, exposición del delirio que ve manifestarse en una obra alemana típica de aquel período. Refiere cómo, según un autor alemán, la vida industrial debe continuar movilizada incluso en la paz. Esto es lo que quiere decir cuando habla de la militarización de nuestra vida económica. El título de la obra reseñada. El individualismo ha de terminar por completo.
Tiene que establecerse un sistema de regulaciones cuyo objetivo no es la mayor felicidad del individuo. El profesor Jaffe no se avergüenza de decir esto con todas sus letras, sino el reforzamiento de la unidad organizada del Estado con el fin de alcanzar el máximo grado de eficiencia, Leistungsfähigkeit, que solo indirectamente influye sobre el provecho individual. Esta monstruosa doctrina está encerrada en el relicario de una especie de idealismo. La nación se desarrollará en una unidad cerrada y llegará a ser efectivamente lo que Platón declaró que debería ser, der Mensch groß en. En particular, la paz venidera traerá consigo un reforzamiento de la idea de la intervención del Estado en la industria. Las inversiones exteriores, la emigración, la política industrial de los últimos años, basada en considerar el mundo entero como un mercado, son demasiado peligrosas. El antiguo orden económico, que hoy muere, se basaba en el beneficio, y en la nueva Alemania del siglo XX, el poder sin consideración del beneficio acabará con aquel sistema capitalista que surgió de Inglaterra hace 100 años 75. Excepción hecha de no haber osado aún ningún autor inglés, que yo sepa, a menospreciar abiertamente la felicidad individual. ¿Hay alguna frase de este pasaje que no encuentre su igual en mucha literatura inglesa contemporánea? Y, sin duda, no solo las ideas que en Alemania y en otras partes prepararon el totalitarismo, sino también muchos de los principios del totalitarismo mismo están ejerciendo una fascinación creciente en otros muchos países. Aunque pocas personas, si es que hay alguna, estarían probablemente dispuestas en Inglaterra a tragarse el totalitarismo entero, pocos son sus rasgos singulares que unos u otros no nos han aconsejado imitar. Aún más, apenas hay una hoja del libro de Hitler que una u otra persona, en Inglaterra, no nos haya recomendado emplear para nuestros propios fines. Esto se aplica especialmente a muchas gentes que son, sin duda, enemigos mortales de Hitler por un especial rasgo de su sistema. No debemos olvidar nunca que el antisemitismo de Hitler ha expulsado de su país o convertido en sus enemigos a muchas gentes que, por todos estilos, son comprobados totalitarios del tipo alemán 76. Ninguna descripción en términos generales puede dar una idea adecuada de la semejanza entre gran parte. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.